Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Mi
miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar este día, lunes 10 de febrero del año 2025, en nuestro espacio virtual de estudio bíblico. Esta noche, concluyendo nuestro estudio acer- acerca de las epístolas católicas y con este cerrando un curso más de los que, gracias a tu asiduidad y compromiso, hemos podido ir hilvanando en nuestro aprendizaje bíblico. Pero vamos a hacer las cosas como deben de ser, dando el orden correcto, y primero vamos a darle alabanza a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, y todos de corazón unidos digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra petición particular de esta noche va muy de la mano de del año jubilar que estamos viviendo. Esta petición la tenemos esta noche al Espíritu Santo para que nos llene de esperanza a todos nosotros. Este año jubilar, que su lema, su título, va ligado totalmente a la esperanza, pues para poderlo vivir en toda su plenitud, para vivirlo con toda la trascendencia y alcance que debe de ser, necesitamos todos nosotros estar al 100 en nuestra esperanza. No podemos comunicar esperanza a nadie si no la estamos viviendo. Y a veces es un poco difícil que en las circunstancias de vida que estamos viviendo y algunos hasta padeciendo, pudiéramos decir, la palabra esperanza como que es algo que no está en nuestro día a día. Sin embargo, no es que no exista, simple y sencillamente que estamos fuera de foco para poderla apreciar, porque la esperanza desde que vino Jesús a este mundo es clara, es definitiva. Gracias a que Él vino, pues esa esperanza en conocer el reino de Dios se cumplió gracias a la entrega
de su vida en remisión del pecado, pues también la esperanza que teníamos de el anuncio que desde el Génesis había de que la enemistad entre la serpiente y la mujer iba a ser definitiva, también se cumplió. Y gracias a eso, la historia de la salvación que conocemos a partir de la historia de Abraham también se dio. Nada más reflexiona, piensa, conoces a alguien que como Abraham, por fe solamente, por credibilidad, le hizo caso a Yahvé Dios, a Dios Padre, y dejó todo para, para empezar a vivir la gran transformación que se iba a dar años y años después. Pero si esa esperanza no hubiera existido, todo hubiera sido en vano. Desde ahí parten las cosas. Entonces también, pues gracias a que Jesús de Nazaret nos presentó al Espíritu Santo y nos lo dejó para que nos acompañe día a día hasta el final de los tiempos, pues tenemos la esperanza de vivir en paz, de vivir con tranquilidad, o al menos eso es lo que deseamos, lo que aspiramos. No es nada fácil, pero la esperanza no es que haya muerto. Lo que pasa es que ha muerto dentro de nosotros, pero la esperanza hoy más que nunca sigue siendo un valor, sigue siendo una guía, sigue siendo una estrella que nos debe de guiar y que en esa esperanza precisamente estamos en los tiempos finales, en la escatología, con la certeza de que la segunda llegada de Cristo a este mundo en toda su gloria y poder se va a dar. Y con esa esperanza vivimos y con esa esperanza también la profesamos cada Eucaristía dominical y, y recitamos todas las esperanzas que tenemos, que conocemos, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús de Nazaret, gracias al conocimiento que de Dios Padre tenemos a través de ellos. Pero repito, en ocasiones flaqueamos, en ocasiones nos dejamos llevar por los acontecimientos y debemos de poner un hasta aquí en que todas las cosas, por oscuras que parezcan, por agobiantes, por estresantes, por, por imprevistas que sean, no deben estar sobre la esperanza de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestra inteligencia y sobre todo de nuestro corazón. Y si queremos vivir este año santo, no basta con que nos arrepintamos, no basta con que ofrezcamos transformarnos, no basta con cruzar la puerta santa y, y vivir la Eucaristía y comulgar y tener las intenciones del Papa presentes. Pues una de las intenciones del Papa es que este año 2025 la esperanza sea lo que nos guíe en todas nuestras acciones. Incluso en los días pasados se hablaba de que todo el lema misionero para este año va ligado a la esperanza. También no solamente el jubileo, todos los grandes acontecimientos de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica van enfocados este 2025 a la esperanza. Y repito, no es fácil para todos nosotros porque somos de carne y hueso y desafortunadamente flaqueamos y nos dejamos vapulear muchas veces por cualquier cosa y nuestra esperanza se desvanece. Pero no, tenemos que enriquecernos, tenemos que fortalecernos, tenemos que cargar pila
para que vivamos nuestra esperanza a plenitud, porque solamente así podremos contagiar a los demás de la esperanza, esa esperanza que para muchos es una necesidad imperiosa y que nosotros afortunadamente la tenemos en gran medida. Por lo tanto, le pedimos al Espíritu Santo nos fortalezca en nuestra esperanza, nos mantenga firmes, nos invite a comunicar nuestra esperanza a nuestros hermanos y que juntos podamos vivir este año jubilar con toda la intensidad. Pues que así sea. Por ese motivo, volvimos a poner en nuestro cántico de entrada esta noche ese salmo, el Salmo 34 de la nomenclatura hebrea, que corresponde al número 33 de la nomenclatura griega, en donde el rey David, antes de ser ungido como rey, suplicaba a Yahvé Dios, a Dios Padre, para nosotros, el que lo protegiera, que le que fiándose en la justicia divina fuera avanzando en todos los aspectos de su vida. Cuando escribió este salmo, David probablemente estaba llegando a los 20 años escasamente y quizás es cuando tenemos el corazón más claro, cuando nuestros sentimientos se manifiestan de una manera más transparente. Y es bellísimo todo lo que en este salmo encierra. Si tienes tu oportunidad, léelo y reléelo, porque es bellísimo todo lo que en él se cita. Así que pues por esa razón lo volvimos a poner esta noche, porque necesitamos reforzar nuestra esperanza. Y también yo quiero agradecerte a ti muy especialmente que la semana pasada, no en esta clase, pero en esta clase hay varios de los oyentes de la clase del día martes que la semana pasada por situaciones personales no pude, no pude dar esa clase, esa sesión. Si tú eres uno de los personas que amablemente me acompañan también los días martes, te agradezco tu comprensión y mañana ya estaré también contigo. Pero pues gracias para, yo, no tiene nada de malo. Fíjate que les comento a grosso modo, tristemente en los últimos 2 semanas se han dado varias ausencias de conocidos que han enriquecido mi vida y ha sido un poco difícil estar sorteando. Cuando se va una persona, pues bueno, nos duele, con cualquiera nos duele, pero cuando ya son dos o tres en poco tiempo, pega feo. Y, y eso pues también nos desequilibra, así que disculpa si en algún momento eso pues ha hecho que me salga un poquito de balance. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a centrarme bien y a ti que me disculpes, porque sí he andado un poquito dando bandazos. Bueno, pues vamos a lo que debe de ser. Hemos estado en este curso de epístolas católicas reflexionando sobre temas medulares que a través de los 4 escritores de las 7 epístolas católicas abordan temas comunes de la naciente iglesia. Es muy importante que no perdamos este punto de partida. Quiero, por ser esta noche la última clase que tenemos de estas epístolas católicas, reflexionar de algunos puntos importantes y entre ellos, y de acuerdo al método histórico crítico con el que
seguimos adelante en nuestros cursos este método histórico crítico que el padre Salvador Carrillo Alday fue uno de sus principales exponentes y que gracias a ese estudio sistemático nos hace más asequible el entender los escritos de la Sagrada Escritura. En ese, en ese triángulo que hemos hablado en muchas ocasiones, que conlleva el estudio de las circunstancias de todo tipo, sociales, económicas, culturales, eh, en una determinada área, en un determinado espacio de tiempo, aunado al texto que el escritor sagrado utiliza y que en esto pues engloba diferentes estilos. Algunos escriben en forma de parábolas, como Jesús lo hacía frecuentemente, otros lo hacen en forma de discursos, otros en forma de epístolas o de cartas. Cada quien va imprimiendo su sello particular. Y por por último ingrediente, todos ellos, los escritores sagrados, escuchando lo que el Espíritu Santo les pide, den a conocer, le imprimen características particulares a lo que ellos realizan. Por esa razón, aunque se abordan temas comunes, la óptica con lo que cada uno de los escritores sagrados lo presenta es diferente. Y no es que haya, hemos dicho muchas ocasiones, que haya diferencias o que haya discordancia. Al contrario, son la presentación de diferentes ángulos que si tú los juntas enriquecen el concepto propio del análisis, propio del estudio de lo que se está viendo. Por esa razón, pues a pesar de que tanto Judas, Juan, Pedro y Santiago abordaron temas comunes, cada uno le puso su particular sello y su particular mensaje. Y eso nos ha enriquecido mucho a todos nosotros. En segundo lugar, quiero comentarte que dentro de las circunstancias, dentro del primer punto de las condiciones sociales, culturales, religiosas, que cuando se escribieron estas epístolas católicas, hay, hay unos situación histórica muy importante. Las epístolas católicas realmente vinieron poco a poco escribiéndose, pero fueron casi después del año 70 de nuestra era. Por el año 70 algunas, hasta las últimas que estamos cerrando, de Juan el Evangelista, que estamos hablando que se dan por el año 95. Pero te invito a que vuelvas a reflexionar en que en esos primeros años Jesús de Nazaret muere en el año 30. En ese mismo año 30 es cuando, gracias a la misericordia de Dios Padre y por petición de Jesús de Nazaret, al ser glorificado, el Espíritu Santo que recibe de parte del Padre, además de otros reconocimientos, como el, el oficialmente volverse nuestro Mesías y Señor, nuestro Cristo, nuestro Salvador. Además de eso, además de que recibe el título ya no solamente de Rey de la Tierra, sino Rey de todo el universo, entre otras cosas, en que está sentado a la diestra del Padre como legítimo y genuino heredero de Dios Padre, etcétera, etcétera, pues gracias a ese envío de Jesús de Nazaret que se da hacia sus apóstoles de Jesús, estamos hablando que esto sucedió el día de Pentecostés,
del propio año 30. Y que a partir de ese día, precisamente, de ese finales de mayo del año 30, en que se da el día de Pentecostés, ese mismo día ingresan, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles, aproximadamente 5,000 integrantes a la nueva Iglesia Cristiana Católica. Recordemos que ese número de 5,000 es un número simbólico, que 1,000 significa multitud y 5 significa un número indeterminado. Entonces, no nos dejemos guiar por la expresión 5,000, sino que como número de 5 millares, sino que ese día entraron a formar parte de la nueva Iglesia Cristiana Católica los que tenían que entrar, los que el Espíritu Santo, a través de Pedro, en ese discurso magistral que dirigió ese día después de ese roaj, de ese ráfaga de viento que todos los que estaban en Jerusalén captaron, escucharon, y que yendo al lugar de origen estaban alrededor del cenáculo, que era el lugar en donde moraban, donde vivían los apóstoles y las santas mujeres encabezados por la siempre virginal María, y que no lo hacían a eso porque fuera su residencia oficial, sino porque el miedo que se desató después de la muerte, de la crucifixión de Jesús de Nazaret, pues eso hizo que se refugiaran en ese lugar, mismo lugar en donde se celebró el día jueves la Pascua del Señor, ese mismo sitio, porque se protegían unos a otros y estaban todos juntos, además de que sabían, esperaban, tenían la esperanza ellos también de que se iba a manifestar la gloria de Dios a través de Jesús de Nazaret, mismo que se dio cuando fue ya ese, esa, la, las apariciones de Jesús desde días antes, desde días antes que se dio esa serie de apariciones y que fueron reforzando su fe, sus convicciones, el conocimiento que tenían sobre todo lo que Jesús les estuvo enseñando, y que la verdad no pudieron captar en toda su intensidad, en toda su magnitud, en toda su grandeza. Y es el Espíritu Santo que desciende de los cielos el que les ayuda a afianzar ese conocimiento que les transmitió Jesús de Nazaret. Bueno, otro detalle importante es que aquí tenemos a, a tres integrantes de aquí, de Juan, Pedro y Santiago, que ellos tres fueron los tres apóstoles que estuvieron presentes en mayor número de momentos trascendentales del ministerio público de Jesús. Recordemos que Judas Tadeo, él es pariente de Jesús, que también forma parte de los apóstoles, pero que definitivamente Juan, Pedro y Santiago acompañaron a Jesús por invitación, por compartirles Jesús muchos momentos muy fuertes dentro de su ministerio público. El más importante de todos ellos, probablemente, o uno de los más importantes, fue que fueron testigos de la transfiguración, cuando en la cima del monte se transfigura Jesús y de repente a los ojos de ellos está acompañado de Moisés y de Elías. Fue el momento culminante previo
a vivir su Pascua, Jesús, en que se manifestó los tiempos que estaban por vivirse en corto plazo. Recordemos que esa palabra Pascua es una palabra que significa paso, paso, y que lo debemos de entender como paso de la vida a la vida eterna. No digo de la vida a la muerte, porque gracias a Jesús de Nazaret, con la entrega de su vida, con el derramamiento de su sangre hasta la última gota, Él, al redimirnos del pecado, venció a Satanás, venció a la serpiente que, de acuerdo a la figura bíblica que en el Génesis nos decía en el protoevangelio, ¿recuerdas? Ese protoevangelio que es el primer anuncio de que vendrá Jesús en el momento de la plenitud enviado a este mundo, cuando ahí Dios, después de que cayeron Eva y Adán comiendo del fruto prohibido por, por la sedición de la serpiente, en donde estaba Satanás a través de la serpiente, invitó a Eva, ella cayó, creyó, se dejó engañar sin saberlo de parte del tentador, y ella a su vez le da a comer a Adán, a su compañero, del fruto prohibido, y pues sabemos que ahí viene algo hermosísimo. Digo algo hermosísimo porque en ese instante, en ese episodio, Dios no reprende a Adán, ni tampoco reprende a Eva, como era de suponerse lo haría. O sea, les pide, bueno, no les pide, sino que Adán, al darse cuenta de su desnudez, que desnudez es sinónimo de darte cuenta de que has pecado, confronta, se encuentra con Yahvé Dios, con Dios Padre para nosotros, y entonces él, pues, les dice, ¿es que acaso comieron del fruto que les prohibí? Y ahí Adán dice, es que la mujer que me diste por compañera me engañó. Y Eva dice, es que la serpiente a mí también me mintió y me dio a comer. Y entonces Yahvé Dios, Dios Padre, se volca en maldecir a la serpiente. Y esto es hermoso, como te decía, porque es la primer gran prueba de la misericordia divina hacia todos nosotros, género humano. O sea, desde esa primer ocasión en que el hombre cae y que esa caída se convierte en haber pecado contra una de las disposiciones que Dios creador les había dicho. Entonces dijo, pueden comer de lo que quieran, excepto del árbol del bien y del mal, que nosotros después lo conocemos ya como el árbol de la sabiduría. Y tenía su razón de ser, porque en ese árbol simbolizaba, en pocas palabras, la inteligencia, la sabiduría excelsa que solamente Dios puede tener. Y como consecuencia que Jesús, como unigénito de Dios, también la posee. Pero todos los demás humanos, pues tenemos mucha inteligencia. Afortunadamente nos hizo Dios a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, de Él, de Jesús, del Espíritu Santo, pero de ninguna manera podemos
podemos jactarnos de tener sabiduría como Dios. Y precisamente esa pretensión de tener sabiduría nos hace caer en la soberbia, nos hace caer en la pretensión indebida y nos hace que contradigamos la disposición de Dios al decirles no coman el fruto del árbol del bien y del mal. Bueno, todo esto lo cuento porque además de que es hermoso la narrativa, nos ubica desde dónde viene la tendencia del humano a caer a las sediciones del tentador, a las sediciones de Satanás, a las sediciones del tentador, a las sediciones del diablo. Te he dicho varios conceptos, varios nombres, porque en hebreo se le conoce como Satanás, en griego se le conoce como el tentador, en latín lo podemos encontrar como el diablo, en otros idiomas lo podemos identificar como el malo, lo podemos identificar como el que engaña. 20,000 nombres, tristemente, de aquel ángel caído que viene siendo el original Luzbel, que se reveló a Dios y que fue lanzado junto con todas sus legiones de ángeles también que se rebelaron tristemente a la tierra. Y pues aquí en la tierra, pues nos hace garras, nos hace talco a todos nosotros y nos sigue haciendo talco, nos sigue tentando, nos sigue fascinando, perdón por la palabra, pero uno de las principales argucias del diablo es hacernos creer que no existe. O sea, sabemos que existe, pero él, dentro de su inteligencia, porque no puedo decir sabiduría, porque tiene una inteligencia superior a la del hombre, pero por ninguna circunstancia la compares con la sabiduría divina. Bueno, pues es tan abusado el tentador Satanás que, repito, uno de sus principales armas para seducirnos, para envolvernos en su juego, para hacernos caer, es que por un lado nos hace sentir de que no existe, por otra parte nos conquista muchas veces haciéndonos sentir que pecar es una condición normal, inherente a la naturaleza humana y que todo mundo peca y que no va a pasar nada, que gracias a la misericordia de Dios, Él nos va a perdonar porque tiene una misericordia infinita y abusa el tentador de presentarnos las cosas a manera fácil, pero eso no quita que nos está corrompiendo, que nos está jalando para ser presas fáciles de sus planes maquiavélicos, diríamos, por decir un nombre entendible, un adjetivo entendible. Nos, nos está haciendo caer con demasiada frecuencia y pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Por eso, de ahí, como conclusión, tenemos el año santo en que la Iglesia, a través de la dirigencia del Papa Francisco, nos está invitando a que dejemos el pecado, a que vivamos la grandeza de vivir alineados con Dios Padre y con Jesús, y que a través del Espíritu Santo demos movimiento a nuestra capacidad
de hacer en nuestros hermanos el bien, hacer en nuestros hermanos compañía, hacer en nuestros hermanos comprensión abierta, el que podamos mirarles a los ojos y con honestidad compadecerlos. Al decir compadecerlos es padecer junto con ellos de sus debilidades, de sus necesidades, de sus angustias, de sus momentos de oscuridad. Y al decir momentos de oscuridad es porque todos en ciertas épocas o momentos se nos cierra el mundo y necesitamos de que alguien nos transmita la luz, nos transmita esa luz incandescente que es Dios, que es Jesús, que por ser la verdad iluminan nuestra vida y que a través de nosotros debemos hacer llegar a nuestros hermanos. Bueno, pues todo esto te lo cuento así, dando una semblanza para que nos demos cuenta que tristemente desde el inicio de la humanidad caemos en el pecado y que las epístolas católicas, retomando el punto, fueron apareciendo como una consecuencia, pudiéramos decir, programada de parte de Jesús. Cuando Jesús, poco antes de que fuera su ascensión gloriosa, porque en esa ascensión se refrendaba toda la gloria y poder que por sus que por haber entregado su vida por nosotros merecidamente le otorga Dios Padre. Poco antes de eso, ¿recuerdas qué les dijo a sus apóstoles? En primer lugar, les dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, que llevaran su palabra hasta los confines de la tierra. No son esas palabras las que utilizó, pero esto te lo digo porque en esa oración que, que recitamos en cada clase al Espíritu Santo, así se cita. Y es, y es para entender que, que tú y yo, por la gracia que desde el bautismo tenemos, al haber sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos obligados a vivir dentro de la luz de Cristo, dentro de la luz divina, dentro de la luz de Dios, y que con esa misma luz debemos de iluminar a nuestros semejantes. Entonces, Jesús les da esa tarea. Por otra parte, Jesús tuvo la visión de que a estos tres apóstoles que dijimos, Juan, Pedro y Santiago, los fue formando con una cercanía más grande hacia él. Y por lo tanto, cuando él parte, de ahí vas a surgir como una consecuencia, pudiéramos decir, lógica, el que dentro de los apóstoles se reconoce obviamente a Pedro como la piedra angular, porque así lo quiso Jesús, sobre la cual se sostiene su iglesia, su santa iglesia cristiana católica, la única que fue fundada por el propio Jesús. Entonces, Pedro es esa piedra angular, pero Juan y Santiago van a compartir con él la observancia del correcto desarrollo de la expansión de la iglesia a diferentes partes, a todas partes para ser concretos. Pero este crecimiento se va a ir dando de manera paulatina, progresiva y natural. Por lo tanto, este Santiago, él se va a encargar de la Iglesia Cristiana Católica en Jerusalén,
Él va a ser la primer cabeza de esta iglesia. Por otra parte, este Pedro va a ser el que va a dirigir todo el crecimiento a las distintas localidades. Y en el caso de este Juan, va a ser el que se va a enfocar a las iglesias primordialmente del Asia. Al decir del Asia, entendamos esta zona que aquí vemos con el nombre de Asia, no es el continente asiático como lo conocemos hoy en día, es la región geográfica del Asia que dominó el imperio romano en esta zona. Entonces este Juan era el que se responsabilizaba un poco más de esa zona. Y te vas a hacer una pregunta, vas a decir, bueno, y si así es, si Juan era el responsable de esa zona, ¿por qué cuando este Pedro va a, pudiéramos decir, a supervisar el trabajo que este Pablo estaba haciendo como apóstol de Jesús, el apóstol de los gentiles primordialmente en toda esta zona, poco se hablaba de Juan? Y te voy a explicar qué es lo que sucede. Ahí, por jerarquía, en el libro de Hechos de los Apóstoles, tú vas a ver que figura este Pedro en esa zona en los momentos más importantes. ¿Cuáles son esos momentos más importantes? Pues que, por ejemplo, este Pedro, al ir a esa región de Asia, va a entrevistarse, entre otros, con el centurión Cornelio. Y Cornelio lo va a invitar a estar con toda su familia en un convivio en los días que estuvo allá. Si tú te pones a reflexionar, Cornelio es la representación de alguien no judío. En este caso, él era pagano o gentil porque no era judío y toda su familia era igual. Entonces, se necesitaba que esa introducción de la iglesia entre personas provenientes de la gentilidad o del paganismo le hiciera primero Pedro, ya después quien quieras. Por esa razón, él lo hace. Por otro lado, por ejemplo, eh, cuando se da el encuentro, lo que conocemos nosotros históricamente como el Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la humanidad, no es que fuera un concilio, porque concilio es un nombre que se da cuando acuden todos los representantes de la universalidad, perdón, de la iglesia, universalidad. Y en este caso era una reunión más bien de los enviados de esta zona de Asia, concretamente de Pablo y Bernabé y de otros acompañantes, que se reunieron precisamente con Pedro y con Santiago. Juan no estuvo presente. Sin embargo, ellos tres eran las cabezas de este movimiento. Bueno, luego, regresando un poco a la historia de estos tres grandes pilares, ¿qué pasó por el año 45, más o menos? Santiago fue martirizado y muerto por las fuerzas imperiales romanas, que ellos lo hicieron porque tenían necesidad de seguir llevando una buena relación con las autoridades religiosas judías. Entonces, entre otros momentos, se da uno en el que encarcelan a muchos nuevos cristianos, por un lado, por otra parte, someten, martirizan y dan muerte a Santiago. Santiago, recordemos que es hermano del evangelista Juan, que Jesús a ellos dos les puso el sobrenombre de Boanerges, porque eran muy explosivos ellos,
tenían un carácter agresivo, indomable, aguerridos, y entonces por el año 45 muere Santiago. Después, ¿qué va a pasar? En esa época, en el Imperio Romano, estaba bajo la dirigencia de Nerón, y es cuando se da la primera gran persecución de los cristianos en Roma. Pero como cualquier explosión, se va extendiendo la ola expansiva, y aquí le toca a Santiago ser martirizado y muerto. Entonces tenemos ya una cabeza menos de esa trilogía que tenía que dirigir la iglesia. Después, por entre el año 60 y el año 65, le toca el turno a Pedro de entregar su vida también en la ciudad de Roma, en donde va a ser crucificado, y a petición de él, crucificado de cabeza hacia abajo, hacia la tierra, porque se sentía indigno de padecer un sacrificio igual que su maestro, que Jesús de Nazaret. Así muere este Pedro, y circunstancialmente, 2 o 3 años después, también en la misma Roma, va a morir Pablo, el apóstol de los gentiles, que por haber tenido ciudadanía romana por nacimiento, por haber nacido en la ciudad de Tarso, que era una ciudad que dependía del Imperio Romano, entonces no podía ser crucificado, y por ser por derecho romano, muere decapitado a espada. Bueno, entonces Pedro, que era la cabeza central, la cabeza más importante de la iglesia, desaparece. Además, repito, este Pablo, que aunque no era de estos responsables, pero sí era corresponsable por todo el trabajo que había desarrollado dentro de las iglesias en Asia, pues también muere. Entonces, solamente queda Juan. Y entonces este Juan va a responsabilizarse de seguir dando seguimiento del crecimiento de las diferentes iglesias domésticas en muchos sitios, o de las iglesias que ya como grupo integrado se iba dando en diferentes lugares del mundo cristiano católico. Ahí incluye todo lo que pasaba en Jerusalén, en Samaria, en gran parte de Asia, sobre todo de Asia. Y entonces, por esa razón, figura ya más este Juan en esas fechas, pues porque ya los otros dos integrantes del trío ya no estaban. Pero repito, desde un principio, Juan tenía también esa potestad, esa tarea, y él, respetuoso de la jerarquía que desde entonces predomina dentro de nuestra iglesia cristiana católica, le daba su lugar a Pedro. Este Juan, si tú te pones a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, vas a ver que tuvo una interacción muy profunda con Pablo el apóstol de los gentiles. Ahí nos cita en varios momentos que va a acompañar a Pablo, lo mismo que hizo Lucas, el otro evangelista, y lo mismo que hizo este Marcos, el tercer evangelista sinóptico. Entonces es muy importante que tú vayas atando cabitos entonces, y de ver las relaciones que se fueron dando en los primeros tiempos de los años de nuestra iglesia cristiana católica. Entonces, además de estas tres personas, obvio, este Pablo también tuvo mucha importancia, mucha influencia,
tanto en la formación del evangelista Marcos como en la formación del evangelista Lucas y en compartir con Juan algunos momentos importantes dentro de su ministerio como apóstol. Es más trascendente la influencia en la pluma, en el escrito, en Marcos, que en aquellos tiempos se le conocía como Juan Marcos. Y Juan Marcos fue, pudiéramos decir, para entendernos, secretario de San Pedro, de Pedro, en muchos momentos. Mas, sin embargo, no creas tú que fue Pedro el que le dijo, oye Marcos, escríbete el Evangelio. No, 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 no se lo pidió nunca. La iniciativa pues surgió del Espíritu Santo en un momento determinado en que Marcos siente que debe de hacerlo. Entonces ya deja de utilizar el nombre de Juan Marcos, que era como familiarmente lo ubicaban, y adquiere el nombre de Marcos y se convierte en uno de los tres evangelistas sinópticos. Te recuerdo que la palabra sinóptico quiere decir que comparten muchos rasgos de afinidad. Estos tres evangelistas sinópticos son Marcos, es Lucas y es Mateo. Los tres nos presentan diferentes cuadros, diferentes aspectos de la vida de Jesús, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les pidió que resaltaran de la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, por ejemplo, ya lo hemos visto, vemos que este Mateo, como buen identificado con los judíos, se basa mucho en la forma de pensar de los grandes dirigentes religiosos judíos y es la tónica con el que va él desarrollando ese evangelio. En el caso de Marcos, él, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace de una manera más sintética, pero más intensa, resaltando momentos importantes para que los cristianos católicos radicados en Roma tuvieran un elemento que les permitiera reforzar su fe, hacer crecer su esperanza en la vida eterna, el, el estar ciertos de que la vida era después de dejar este mundo, la conquista de Jesús para todos nosotros, de llegar al reino de los cielos y a pesar de que iban a ser perseguidos en su momento por Nerón, después por otras autoridades y desafortunadamente por los años 80 y tantos y 90 por Domiciano, otro emperador romano que fue todavía más cruel y más despiadado y que por él murieron muchísimos cristianos católicos. ¿Y por qué murieron? Te recuerdo, o si no te recuerdo, para que te enteres el por qué era, porque llega el momento en que el Imperio Romano, que tenía mucha afinidad con las creencias griegas de un sinnúmero de dioses, pensaban que el emperador era el representante o la figura de Dios en la tierra. Y entonces eso contravenía la creencia de los primeros cristianos católicos que reconocían que Dios solamente, Dios Padre, que nos dio a conocer Jesús de Nazaret, por el cual compartimos la paternidad también nosotros de Dios Padre y que gracias a la misericordia de Jesús, Él se convierte en nuestro hermano mayor y nos comparte el poder dirigirnos a su Abba, a su papito,
a su papá, igual nosotros, tener contacto con él en el momento que tú quieras, en el lugar que tú te encuentres. Entonces, eso pues es algo totalmente nuevo. Entonces, imagínate tú que los romanos exigían a todos que te postraras ante su emperador y que le reconocieras como Dios en la tierra. Eso, pues no puede ser. Dices, tú como cristiano católico, sabes que Dios solamente hay uno y que de él emana todo lo que hay en este universo y que si muchos creen indebidamente, pero si lo quieren creer, que hay dioses de diferente tipo, ya sea por naturaleza, ya sea por material de hechura, ya sea por la que tú quieras, eso no tiene nada que ver con que solamente hay un solo Dios, creador de todo, lo visible y lo invisible, y que solamente a ese Dios le debes de dar culto. Y que después, ya cuando Jesús vino dentro de su ministerio público, ¿qué nos enseñó? Que los 10 mandamientos resumidos en uno solo, de darle culto a Dios, y que los otros 9 son para que evitemos pecar en contra de nuestro único Dios y que por lo tanto seamos más gratos a sus ojos y a su corazón, a su misericordia. Muy por separado de eso, pues Él nos vino a dejar el mandamiento de amar a nuestro prójimo como Él te ama a ti. Y no digo que como te amó, porque hemos estudiado y hemos visto que que Dios, al igual que Jesús, por ser integrantes de la Santísima Trinidad, igual que el Espíritu Santo, son los mismos que fueron, que son y que serán, en pocas palabras. Entonces son eternos, siempre han existido, la creación del mundo, pues se le debe a ellos y que así será por toda la eternidad. Entonces, bueno, pues todo esto lo comento porque para que entiendas el por qué murieron tantos cristianos católicos fieles a sus principios religiosos, fieles a las enseñanzas de Jesús, fieles a la verdad. Y entonces, por esa razón, pues esa persecución de Domiciano entre los años 81 al 96 fue terrible, fue tremenda. Y como una de las consecuencias de esa persecución, este Juan, el evangelista, el que vivió en la ciudad de Éfeso, que aquí lo vemos en este punto donde está el cursor, y que en determinado momento en esa misma ciudad de Éfeso cobijó ahí en una casa que la tradición nos dice fue donde vivió la Virginal María, nuestra Madre, por misericordia de Jesús, que ahí vivió en la ciudad de Éfeso. Entonces, así nos marca la tradición. Al decir la tradición, es las creencias que verbalmente pasaron de boca en boca, de generación en generación. No existe un documento dentro de las Sagradas Escrituras que nos diga la Virgen María estuvo en Éfeso, pero repito, la tradición que marca el principio de muchísimas creencias y que acrecienta nuestra fe, nos sitúa a este Juan viviendo en Éfeso y que ahí fue donde se dio parte de la vida de la Virgen María, también en Éfeso. Posteriormente, después de que vino la dormición de la Virgen María y que ya fue su gloriosa asunción a los cielos, en donde junto con Jesús son los únicos dos seres que en carne y hueso están en el cielo,
porque todos los demás llegaremos allá con un cuerpo transformado y un alma gloriosa. O sea que no vamos a ser los mismos como nos vemos aquí en la tierra, pero los únicos que tal cual están en el cielo, así son, repito, la Santísima Virgen y Jesús de Nazaret. Bueno, pues todo esto te lo comento para que nos ubiquemos en por qué se fueron dando estos movimientos, el por qué este Juan va a tener una figura más notoria después de la muerte tanto de su hermano Santiago como la muerte de Pedro. Ya nos queda más claro. Bueno, pues este Domiciano, tratando de controlar a Pablo, perdón, a Pablo, a este Juan, lo mandó exiliar por un tiempo aquí a la isla de Patmos. De Éfeso lo manda para acá a Patmos. Y entonces ahí en Patmos se supone que fue el sitio donde este Juan hizo parte de su trabajo escriturístico. Recuerda que Juan escribió tanto su evangelio, que ese evangelio nos habla, nos enfoca en entender que Jesús es el unigénito de Dios, es el único Hijo de Dios que envió a esta tierra en los tiempos de la plenitud y que también es el Mesías que todas las profecías y escritos bíblicos del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza prefiguraron y que con el paso del tiempo van dándole contundencia a su figura y que llegado el momento ya dentro de la nueva alianza, dentro de la historia de la buena nueva del Evangelio, nos citan los cuatro evangelistas. Bueno, pues entonces escribió Juan su Evangelio, también escribió tres diferentes epístolas, que ya vimos la primera y ahorita vamos a aterrizar la segunda y la tercera. Y además también escribió el libro del Apocalipsis. Bueno, pues toda esta producción Juan la desarrolló tanto en la ciudad de Éfeso como en Patmos. Ahora, ya vimos nosotros el estudio de las diferentes epístolas y en el caso de la de Juan, ya vimos todo lo que engloba. Te quiero comentar que la primera epístola de Juan, que es muy rica en contenido teológico, que ya le estudiamos, que ya vimos todo lo que significa aquí, caminar en la luz, vivir como hijos de Dios, en las fuentes del amor y de la fe, y que aquí los reforzó su enseñanza Juan con los distintos senderos o caminos para poder vivir a plenitud el contenido que él nos expuso en su primera epístola, como es caminar en la luz, vivir como hijos de Dios, guardarse del mundo, el mundo pecador, y guardarse de los anticristos, o sea, todos esos herejes eh, pseudo cristianos o judaizantes, todas esas personas que queriéndose presentar como blancas ovejitas tienen una piel de lobo y asedian el desarrollo correcto de la Santa Iglesia Cristiana Católica desde esos primeros tiempos hasta nuestros días, hasta el 2025. Es la presencia del enemigo, del malo contra Dios. Entonces decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Nada más te recuerdo que una de las parábolas en que Jesús de Nazaret mejor nos ubicó fue cuando nos habló de las espigas de trigo y la cizaña. ¿Qué nos dijo ahí de fondo? Que deben de crecer la cizaña y el trigo al parejo y que en su momento, ya cuando estén maduros, va a ser más fácil de quitar la cizaña, hacer las gavillas, los atados
y lanzarlos al fuego a consumir, y que el grano, la espiga, pueda ser segada y pueda ser procesada para convertirse en alimento de todos nosotros. Pues por eso, aunque no suene lógico, por eso existen los anticristos, por eso existen los herejes, por eso existen los que pretenden difamar a la iglesia, a nuestra santa iglesia, y atacan a las autoridades, atacan a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a todos los laicos que forman parte del cuerpo místico de nuestra religión. En fin, es un asedio constante y tristemente va a permanecer, así va a perdurar hasta el día de la parucía, hasta el día de la segunda venida de Jesús, glorioso sobre una nube, en que vendrá a ponernos a todos en su lugar y a vencer por segunda ocasión y de manera total y definitiva al tentador, al malo, a Satanás, al príncipe de este mundo. Al decir príncipe de este mundo, no es porque le estemos dando un título de nobleza, no, sino estamos resaltando su gran influencia entre todos nosotros, que es el seductor, que es el que nos atrae, que es el que nos envuelve, el que nos incita e invita a decir, oye, sí es padrísimo pecar y te van a perdonar yéndote a confesar. ¿Qué tanto es una canita al aire? ¿Qué tanto es una aventura? ¿Qué tanto es? Pues tristemente eso va a continuar. Bueno, centrándonos ya para cerrar lo que es las epístolas de Juan, las epístolas católicas de Juan, te comento que esta primera epístola fue la tercera en realidad que escribió Juan, que primero escribió lo que conocemos como la segunda y como la tercera epístola, que es, tú lo podrás ver en su extensión y contenido, algo totalmente diferente. Aquí ya mencionamos todo lo importante de la teología, valga la expresión, o sea, lo que del cielo, a través del escritor sagrado, nos da a conocer, todo lo que el escritor sagrado nos presenta como lo que debemos de observar para llevar una vida acorde con la verdad, con lo que Jesús nos enseñó. Aquí por eso nada más te mantengo 2 minutos las condiciones de vida, pero quiero centrarme rápidamente en lo que es la segunda y tercera epístola católica de Juan. En la segunda epístola, perdóname, en la segunda epístola, Juan se va a dirigir a un grupo y lo hace de esta manera, dice, su saludo, dice, el presbítero a la señora elegida. El presbítero es el propio Juan, que así se autonombra. La señora elegida es la comunidad religiosa surgida en Asia, una, una de las iglesias, una de tantas de las iglesias que había, pero así lo dirige. Y a sus hijos, ¿quiénes son los hijos de la señora elegida? Son todos los que conformaban la comunidad cristiana católica a quien les dirigió esta carta. Dice Juan, a quienes amo en la verdad significa que tú vivas bajo los principios que Jesús nos enseñó. Eso es vivir en la verdad. Por eso Jesús nos dijo, yo soy la verdad y la vida, soy el camino, la verdad y la vida. A eso se refiere aquí Juan al citar a quienes viven en la verdad. Dice, os amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Hay conceptos que en aquellos tiempos se usaban de una manera muy especial. Aquí nos cita amor. Nosotros identificamos hoy en día el amor como una
manifestación de la propia misericordia. En aquellos tiempos se usaba el término por separado. Y aquí, en esta epístola de Juan, es el único documento de todos los escritos de Juan en que aparece la palabra misericordia. Solamente aquí. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Después se centra en preponderar el mandamiento del amor que nos pidió Jesús que lo viviéramos hacia nuestros semejantes, como Él nos ama a nosotros. Y nos dice este Juan, ¿cuál es ese mandamiento? El mandamiento nuevo que Jesús nos da, que dice que nos amemos unos a otros. Y el amor consiste en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oísteis desde el principio, que caminéis en el amor. Entonces, por eso lo que dice esta lámina es muy válido. Y después cita este Juan la amenaza de los anticristos, los que han venido al mundo como seductores, negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor, ese es el anticristo, por decir algo, una de tantas cosas que se ufanan los anticristos, los enemigos de nuestra religión, en cuestionar, en poner en tela de juicio. No, es que Jesús es Dios, pero no es humano, por decir una cosa, reforzando esto que dice aquí. Y como eso, muchas más. Es que sabes que tú tienes la capacidad, como decían los griegos, de deducir cuál es la verdad. No tienes que afianzarte a lo que los apóstoles dicen. Y ya entendimos el por qué los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, eran los responsables de estos primeros tiempos de la iglesia y después los sucesores de Pedro. Y dice Juan, el que permanece en la doctrina posee al Padre y posee al Hijo. Si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues es el que lo saluda, pues el que saluda se hace solidario de sus malas obras. Te repito, si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina de amor, del Padre y del Hijo, si alguno va a visitaros y no nos lleva esa doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace solidario con sus malas obras. En pocas palabras, no le hagas ojitos a alguien que es un anticristo de la iglesia. No merece ni tu palabra, ni tu consideración, ni siquiera tu saludo, ni siquiera tu vista. Sé contundente y sé fiel a la verdad. Sé fiel a las enseñanzas de Dios que por Jesús conocemos. Y como conclusión dice, aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta, pues espero ir a veros y hablar de viva voz, para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. ¿Quiénes son los hijos de la hermana elegida? Los cristianos de la comunidad en donde se encontraba Juan, que por eso dice los hijos de la hermana elegida, que saludan a los hijos de la comunidad a la que dirigió esta carta, esta epístola. Bueno, esta fue, en resumen, la segunda epístola de San Juan, dirigida a una iglesia. La tercera epístola es de carácter particular, fíjate, es una carta dirigida a una persona o a un grupo muy reducido de personas. Escucha, el saludo de Juan dice, el presbítero al querido Gallo. ¿Quién es el presbítero? Juan. Entonces, aquí, bueno, ya vimos lo del segundo epístola de San Juan, los puntos que vimos,
y pasamos ahorita a la tercera. Dice, el presbítero al querido Gallo. ¿Quién es Gallo? Gallo fue uno de los bautizados, de los pocos bautizados por Pablo, que después lo fue formando, que lo acompañó en momentos cruciales de la vida del apóstol de los gentiles y que después le dio albergue en su casa en Éfeso cuando Pablo tuvo necesidad de estar ahí y que lo acompañó en momentos cruciales cuando tuvo enfrentamientos con lo que conocimos como la crisis de los orfebres, esos grupo de artesanos que hacían figuras de las deidades griegas y que con la llegada de Pablo y con su evangelización, pues les echó a perder el negocio. Ya no, ya la gente no buscaba tanto los monitos y las idolitos que hacían, y de ahí trajo muchos problemas, sobre todo con dos personas, con Diótrefes y con Demetrio. Y Gallo fue alguien que le ayudó a contrarrestar estos problemas y también que lo acompañó en momentos de cárcel a Pablo y que le sirvió en determinados momentos como mensajero de llevar cartas de Pablo a comunidades a las que él escribió. Entonces aquí Juan le manda esta carta a Gallo, no es a una comunidad, es a una persona, a Gallo, a quien amo en la verdad. Querido, pido en mi oración que te vaya bien en todo y que tu salud física sea tan buena como la espiritual. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos dando testimonio de tu verdad, de cómo vives en la verdad, cómo vive con las enseñanzas que nos enseñó Jesús de Nazaret. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad, los hijos de Juan, los hijos de Jesús, los que formamos la Santa Iglesia Cristiana Católica. Santa, aunque todos nosotros somos unos pecadores, pero eso no le quita que sea una Santa Iglesia Cristiana Católica. Dice, querido, obras como creyente en lo que haces por los hermanos, y eso que son forasteros. Al decir forasteros, era gente que llegaba de otras localidades a querer reforzar la evangelización o el desarrollo de la comunidad en Asia, a los que llegaban. Y aquí estamos citando gente proveniente de Jerusalén, de otras comunidades asiáticas, de otras comunidades diseminadas también por Grecia, etcétera, etcétera. Dice, ellos han confirmado tu generosidad ante la comunidad. Harás bien en proveerlos para su viaje de una manera que Dios considere digna. Pues por el nombre de Dios, por el nombre de Jesús, así hay que entenderlo, pues por el nombre se pusieron en camino sin recibir nada de los gentiles. O sea, esos grupos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús nuestro Cristo y Señor, sin recibir apoyo de gentiles, fueron a trabajar con todo el corazón y con toda la disposición. Por eso debemos acoger a tales personas para hacernos colaboradores en la obra de la verdad. Después se refiere a Diófretes, esto que decimos, he escrito alguna cosa a la comunidad, pero Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, no quiere recibirnos. Por eso cuando vaya Juan, le recordaré las cosas que está haciendo, cómo nos critica con palabras llenas de malicia. Y por si esto no fuera suficiente, tampoco recibe a los hermanos, y a los que desean hacerlo, se los impide y los expulsa de la comunidad. Querido, se refiere a Gallo, límite, querido, no imites lo malo, le dice Juan a Gallo.
No imites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, y el que obra el mal no ha visto a Dios. ¿Qué pasó con este Diótrefes? Te digo, pues Diótrefes, su origen es que era uno de los artesanos que contra los que combatió ardientemente Pablo ahí en la comunidad de Éfeso. Se convierte Diótrefes, se hace seguidor de Pablo, y va a llegar a dirigir la comunidad de ahí de Éfeso, pero su personalidad va en contra de los conceptos de cualquier dirigente cristiano católico. Era ególatra, era egoísta, eh, quería concentrar todo el poder, la gracia, la gloria de la comunidad y se sentía omnipotente, se sentía que él dirigía y que no necesitaba de nadie, ni que nadie le fuera a apoyar, ni que nadie le fuera a enseñar. Se creía, como decimos en estos tiempos, el non plus ultra, o sea, se sentía la última Coca-Cola del desierto y que no necesitaba de nadie. Entonces Juan dice, por un lado, que ya irá a cuadrarlo, ya irá a reclamarle su conducta, pero que el consejo para Gallo, como fiel seguidor de Dios, como un hijo más de Jesús de Nazaret, cristiano católico, y como un vínculo entre las comunidades, imite lo bueno de cualquier persona, nunca lo malo, porque dice Juan, el que obra por el bien es de Dios, el que obra por el mal no conoce a Dios, y eso es entendible, ¿no? Eh, y después da un testimonio en favor de Demetrio. Todos y hasta la misma verdad dan testimonio de Demetrio. También nosotros damos testimonio. Y sabes que nuestro testimonio es verdadero. ¿Quién es Demetrio? Demetrio fue otro orfebre que también fue combatido y convertido por Pablo, bautizado por él, evangelizado y que poco a poco fue desempeñándose dentro de la comunidad, pero de una manera congruente, de una manera razonable, de una manera grata a los ojos de Dios, y así se sostiene. Y lo cita aquí este Juan como un punto de comparación, los dos extremos, como viniendo del mismo árbol, del mismo tronco, de las mismas circunstancias, Diótrefes y Demetrio, el camino que están siguiendo ambos es diferente. Y por lo tanto, por eso este testimonio en favor de Demetrio, ensalzando su gentileza, su control, su conducción dentro de la verdad, dentro de la comunidad, obediente a a los escritos y a las recomendaciones de Juan como responsable de la iglesia y de los enviados de Juan que mandaba a toda esa zona. Entonces, veámoslo. Tristemente, eso existe hasta nuestros días. Están los que son fieles y están los que son fieles a sus conveniencias. Tengamos cuidado y nosotros sigamos la línea correcta, pero desechemos a los malos y unámonos a los buenos, aprendamos de los buenos, de los malos, que se los lleve el chamuco. Y luego dice el epílogo de esta tercera epístola de San Juan, tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos uno por uno. O sea, los fieles seguidores de la comunidad de Asia ahí en Éfeso son saludados por los fieles integrantes de la comunidad de Patmos y también del resto de la Iglesia Cristiana Católica diseminada por las partes. Bueno, entonces,
Como tú podrás ver, la segunda y tercera epístola tiene su sentido de que fueron escritas antes de la primera, en el que ya Juan nos da conductas y seguimientos y condiciones de vida para todos los integrantes de la comunidad. Esta tercera fue para una persona. La segunda fue para una pequeña iglesia, para un grupo. La primera es para todos los integrantes de la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, por eso tiene sentido el pensar en el orden en que fueron escritas, pero la grandeza y la riqueza de estas epístolas son fabulosas y va a dar pie al gran trabajo que después vamos a observar en su momento en el libro del Apocalipsis, nos va a citar Juan. ¿Por qué? Porque los modelos de estas iglesias, de estas comunidades en el área de Asia, van a ser la, el, van a ser el punto de partida de muchas apreciaciones de su libro de la revelación, del Apocalipsis. Bueno, pues con esto terminamos las 3 epístolas católicas de Juan y el estudio de las 7 epístolas en su conjunto, y te quiero felicitar porque nos queda solamente el estudio del libro del Apocalipsis como el último libro que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana, y te voy a enviar información a través del chat para que podamos estar en la misma sintonía, pero te felicito porque hemos ido siguiendo toda la buena nueva de Jesús, las epístolas, el libro de Hechos de los Apóstoles, las epístolas católicas, y hemos ido avance y avance y avance, y estamos por dar el último paso para cerrar el Nuevo Testamento y para cerrar el estudio del Antiguo y el Nuevo Testamento a través del análisis y el estudio del libro del Apocalipsis, que tendré mucho gusto en poder ayudarte a entender un poco mejor. Por de pronto, agradezco tu presencia, te invito a que des constancia de tu presencia y te deseo una buena noche y que tengas tú y tu familia gratos días y buena semana, que el día 14 seas muy felicitado, que haya mucho amor a tu alrededor y que vivamos unos días plenos, todos unidos en Jesús de Nazaret y en Dios nuestro Señor. Gracias de tu presencia, te pongo la canción de cierre, que descanses. Levanto mis manos